Buen día, bienvenidos otra vez a una cápsula más de ABA, Adopción y Acogimiento Familiar. Hoy estamos con Ivette Mecot. Ivette, nos encantaría que te presentaras tú misma. Claro que sí. Muy buenos días, mi nombre es Ivette Fátima Mecot Rivera, yo soy académica, en principio actualmente me dedico a la parte académica aquí en la Facultad de Derecho, soy maestra a tiempo completo, imparto materias tanto en licenciatura como en maestría y en específico mis áreas o mi línea de investigación está muy enfocada a los derechos humanos y en específico a todo lo que tiene que ver con el derecho familiar. En particular, pues yo soy una persona que ha estado muy interesada desde hace aproximadamente ya 13 años en el tema del acogimiento familiar. Estoy haciendo un doctorado y precisamente mi tesis doctoral es encaminada al acogimiento familiar y el derecho a vivir en familia. Perfecto. Ivette, ¿qué es el acogimiento familiar? Yo creo que esa es la primera pregunta, ¿no? Pues mira, el acogimiento familiar en sí es primero un procedimiento ahorita ya jurídico, afortunadamente ya lo tenemos introducido en todas las normativas y a todos los niveles establecidos en la normativa mexicana. Y el acogimiento familiar es una figura jurídica que nos permite tener a menores de edad que hayan estado en situación de maltrato o en algún tipo de situación de vulnerabilidad, que hayan estado disminuidos en sus derechos, y que estos niños puedan acceder al derecho que tienen a vivir en una familia a través de una figura jurídica llamada acogimiento que permite que una persona externa a su familia de origen pueda tener el cuidado de estos menores. Ok, y me dices que ya está en todos los niveles de la ley. Afortunadamente. Ahora, ¿quién es el encargado o el Estado mexicano a quién le encarga la tarea de proveer esta figura o este tipo de cuidado para los niños? Pues normalmente, igual a lo mejor al ser un poquito interesante saber también la evolución que ha existido en esta figura. Esta figura, por ejemplo, llega aquí a México, al Estado mexicano como tal, desde el año 2001 a través de la ley que en ese entonces se promulgó, que era la ley de protección, la Ley Federal de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Esta figura nace a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que es la primera vez que se manifiesta de una forma ya vinculatoria para los estados que formaron parte de la convención, y en 2001 entra a nuestro sistema positivo, a nuestro derecho positivo. Derecho positivo pues implica que es el derecho que está vigente, el que rige. Entonces, después de entrada ya llegamos un poquito tarde a la cita, porque fue en el 89 cuando se dio la convención, nosotros hasta el año 2001 empezamos a hacer las modificaciones a nivel federal, y luego en 2006 entra el Estado de Nuevo León. Okay. En el Estado de Nuevo León también esta figura se introdujo en la Ley de Protección Estatal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y a raíz de que en el año 2015 se modifica el artículo 73 constitucional que permite, habla más que nada de cuáles son las facultades que tiene el Congreso de la Unión. A partir de esta modificación que existe en el 73, se permite que los estados puedan legislar en una materia en la que antes también teníamos autonomía, pero ya la pauta nos la pone la federación, a través de una ley general, que precisamente esta ley general, sus alcances, lo que significa o la importancia que tiene, es que esta ley general nos va a dar los mínimos establecidos para que nosotros como Estado podamos seguir legislando en una materia que sigue siendo de autonomía dentro de la soberanía del Estado de Nuevo León en este caso, pero ya me da los parámetros, lo cual implica que de esta forma podemos homogenizar de una u otra manera cuál va a ser la protección. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, esta ley lo que hace es obligar a las instituciones estatales que tienen que ver con el cuidado infantil, en específico lo que son los DIF, de sus diferentes niveles, digámoslo así. Ellos son los encargados, junto con otras instituciones, que van a servir ya como coadyuvantes, a la aplicación de estas normativas jurídicas y que finalmente vayan a tener un impacto directo en la sociedad. Pero son las instituciones del mismo Estado que se dedican a la protección, como en este caso serían los DIF, y los sistemas que se han conformado a partir de la modificación de la ley. Claro, ahora existen los sistemas DIF o el DIF de cada estado y los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes en cada estado. Así es. Los dos coadyuvan en este trabajo, ¿verdad? Así es, junto con la sociedad civil. Claro. También ya que con ustedes son un excelente ejemplo de lo que se puede conseguir. Ahora, el Estado mexicano ha repartido esa responsabilidad. Ahora, desde la academia, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Hay algo que
que sea pues digno de mención? ¿Hay algo que podamos mencionar como avance? Claro que sí, yo creo que sí. Definitivamente el derecho va creándose conforme la sociedad también va exigiendo ciertas modificaciones. Normalmente la sociedad es la que empieza a hacer estos cambios, estas necesidades, va poniendo las pautas y es el derecho el que finalmente termina regulando. Y las personas que nos dedicamos a la academia, yo creo que sí se ha hecho un aporte desde la perspectiva académica porque todas las bases en las cuales se ha cimentado toda la perspectiva de la creación de normativas, precisamente parte de la información y de los insumos que da la academia, de los insumos que da la investigación jurídica. Y no nada más la jurídica, tomando en consideración que en estos casos todo lo que tiene que ver con niños evidentemente es una materia que es multidisciplinaria. Claro. No puede, el tema de la protección infantil no puede, bajo ningún concepto, ser estudiada solo desde una perspectiva jurídica. Tenemos que concurrir psicólogos, claro. Sociólogos, historiadores incluso, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, psicólogos, o sea y obviamente los especialistas en leyes, ¿verdad? Sí, claro, ya nosotros digamos que sistematizamos un poco la información y aportamos nuestros conocimientos para que ya los operadores, en este caso los legisladores, puedan hacer estas necesidades, traducirlas en una perspectiva de un supuesto jurídico ya establecido en una norma. Pero la academia, por ejemplo, la Facultad de Derecho, que sí me gustaría a lo mejor mencionarlo, la Facultad de Derecho acaba precisamente de crear una maestría en materia familiar. Y es básico porque finalmente la institución familiar como tal, pues es un elemento básico en la vida de absolutamente todos. Todos de alguna u otra manera pertenecemos a una familia. Aunque no querramos, o aunque a lo mejor luego esta posibilidad se limita y este derecho también se limita, que es parte de nuestro objeto de estudio en el tema del acogimiento. Pero finalmente la idea es que nacemos en una familia o venimos de una persona que, aunque no sea la estructura familiar como tal, de papá, mamá, madres solteras, ya conformamos una familia. Y entonces estas situaciones sí es necesario que la academia las retome, las replantee, las vuelva, digamos que una perspectiva muchísimo más aterrizada para aquellos que a lo mejor son operadores jurídicos y están muy envueltos en su trabajo y que a lo mejor terminan viendo los casos como números y expedientes. El hecho de que la academia les recuerde toda la parte importante de la esencia de la institución familiar, todos los elementos que se involucran. Cuando la academia también les puede ayudar a comprender que no somos los abogados, evidentemente, los que tenemos la voz cantante en estos casos. Yo creo que cuando se consigue permear y sensibilizar, sobre todo a la sociedad en general, operadores, porque hay operadores, por ejemplo, ahorita en la maestría que están tomando la maestría en familia, lo cual habla de un interés muy genuino y muy importante que lo tengan. Y por otro lado, a la sociedad en general, si conseguimos permear y conseguimos sensibilizarlos respecto a la importancia que tiene toda la institución familiar, la protección y en específico el tema de los menores de edad, yo creo que vamos a conseguir una sociedad evidentemente más empática, vamos a conseguir una sociedad más justa, vamos a conseguir una sociedad que tenga una preocupación básica ya no por un tema utilitarista, sino por los niños que tienen todo el derecho por autonomía propia de tener esos derechos y que les sean garantizados esos derechos. Ahorita que tomas el tema de derechos, pues el derecho de los niños es la base para todo esto de lo que hablamos del acogimiento familiar. ¿Podrías citarnos o ilustrarnos un poquito sobre qué derechos en realidad son los que queremos proteger? Todos los derechos que una persona, por el simple hecho de ser persona, tiene, son derechos que deben de ser respetados también a los menores de edad. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la progresividad de los derechos. En ocasiones se confunde un poco y decimos, bueno, es que los niños, un bebé, por ejemplo, pues no tiene derecho a la educación, o un niño no tiene derecho a la libertad de expresión. Pues, oiga, no es que no lo tenga, lo que pasa es que no lo puede ejercer. Un bebé evidentemente no puede ejercer un derecho a la educación, claro, por cuestiones normales del desarrollo humano, que no son ni siquiera tan necesarias de explicar. Pero no porque no lo ejerza en ese momento significa que no lo tiene. Ese niño desde el momento en el que nace tiene los mismos derechos que tienes tú o que tengo yo como adulto. Pero conforme va creciendo, va ejerciendo esos derechos de forma un tanto más autónoma. Entonces, esos derechos siempre están ahí.
en todo momento están presentes. Lo que pasa es que los van, como te comento, los van ejerciendo poco a poco, conforme ya llegan a una edad en la que ya tienen que estar en una edad escolarizada, pues entonces ya ejercen ese derecho. El derecho a la participación es un derecho que también siempre tienen toda la vida, nada más que ya cuando hay cierta madurez, es posible que ese derecho lo puedan ejercer de una manera un poco más autónoma, más consciente, exactamente. Pero el derecho lo tienen siempre. Entonces los derechos son los mismos, nada más que los van ejerciendo de una manera más acorde a su desarrollo propiamente como seres humanos. Claro. Entonces, se trata de proteger al niño, de proteger precisamente el desarrollo del ejercicio de estos derechos. Protegerlo y garantizarlo, más que la protección como tal, porque a lo mejor cuando hablamos de protección luego se tiene un poquito de miedo porque se puede confundir un tanto con el proteccionismo estatal. Y no se trata de un proteccionismo, se trata de una garantía que tienen. No es lo mismo tener derechos que tener garantías. Los derechos los tenemos, ya los tenemos ya integrados a nuestra vida, afortunadamente por un tema también histórico, son derechos que se han ido ganando con el paso del tiempo, pero en este caso en específico, los derechos, la importancia de los derechos, aparte de ya tenerlos, radica en cómo se garantizan esos derechos. Porque si a mí no me garantizan mi derecho y no existen los mecanismos para que ese derecho sea garantizado, finalmente el derecho se va a quedar ahí sin ejercer. Y entonces, precisamente desde ahí, ¿cuáles son los siguientes pasos quizá del Estado, de la sociedad, de ustedes como academia, para lograr este objetivo de garantizar el derecho de los niños? Pues en principio precisamente las figuras institucionalizadas son las que nos van a permitir, son los mecanismos que nos van a permitir que los derechos sean garantizados. En este caso en específico del acogimiento familiar, a través de la introducción de esta figura en las normas, a través de mecanismos que ya crean protocolos de actuación, donde ya se especifica que es la Procuraduría quien va a tener que dar los certificados, donde ya se permite que hay instituciones de la sociedad civil que se agreguen, que se sumen a la protección de los derechos, pero bajo ciertas normas y lineamientos, eso ya nos da seguridad jurídica a todos los operadores. Le da seguridad jurídica tanto a aquellos que se dedican desde la sociedad civil, le da seguridad jurídica a las instituciones, a las autoridades, cuando ya saben cuál es la forma en la que tienen que trabajar, cuáles son sus límites, cuáles son todas sus facultades, cuáles son sus potestades. Entonces, la forma en la que el Estado mexicano lo garantiza es a través de las políticas públicas y de las normativas. Y como sociedad civil y como familias, quizá, porque si estamos hablando de los niños y estamos hablando de familias, es algo que nos compete, claro, no solamente como profesionales, no solamente como parte de una sociedad, sino como familias. Claro. ¿Cuál sería tu mensaje para las familias? Yo lo primero que les comentaría, y aquí me gustaría hacer un poco un anecdotario, cuando iniciamos con todo el programa de acogimiento familiar en el DIF estatal en el año 2006, cuando ya empezó a aplicarse en el Estado de Nuevo León, cuando se informó y empezamos a explicar los alcances del acogimiento familiar, que explicábamos que era una figura jurídica que no necesariamente limitaba la patria potestad, no se perdía la patria potestad con los ascendientes, sino que había la forma de que una segunda familia fuera la cuidadora. Las primeras ocasiones o las primeras veces que escucharon era como de, ¿cómo es posible que vamos a dar a un niño una familia y luego se la vamos a quitar? Entonces es como cruel, ¿no? Es hasta cierto punto lo veían con una perspectiva de crueldad, tanto para el niño como la familia acogida. Lo que tratamos precisamente de informar y de sensibilizar, y aquí también a tanto operadores jurídicos como a la sociedad en general, y a las autoridades también, era decirles que hay que más bien ver la perspectiva de que son dos familias que van a estar siempre al cuidado, que van a estar pendiente, que van a darle cariño, que van a darle herramientas a un menor de edad para que ese menor de edad se pueda desarrollar de forma integral. Entonces, más allá de verlo como una situación de crueldad, de sacarlo claro, todo esto tiene un apoyo psicológico. Claro. En todo momento hay un apoyo, hay un soporte en este sentido. Pero ese menor de edad que está siendo vulnerado por alguna circunstancia de su familia de origen va a encontrar los elementos necesarios que todas las personas debemos de tener con respecto a nuestra perspectiva de vida familiar. Un niño que vive en familia, por supuesto que tiene una perspectiva muy distinta, tiene unas
una perspectiva de lo que es vida en sociedad, de su comportamiento en sociedad, muy distinta cuando se vive en familia a cuando se vive en institución. Entonces, yo lo que quisiera decirles es que se den cuenta que es una figura que primero es muy noble en el sentido de que es una figura o un sistema, ya más bien hablándoles de la perspectiva social, es un sistema que nos va a permitir tener a los niños, primero, garantizados en sus derechos, protegidos en sus derechos, si lo queremos ver así, y con que las familias acogedoras van a tener una perspectiva de ayuda, van a tener una perspectiva de crecimiento emocional, de crecimiento como familia, con una experiencia que yo creo que ha de ser de las más grandes en la vida, el poder ofrecer toda la protección, todo el cariño, toda la ayuda a una persona necesitada de todos estos elementos esenciales. Yo creo que debe de ser algo que debe de llenar el alma, debe de llenar el corazón y debe de llenar la vida. Entonces yo creo que si lo vemos, te digo, no como una perspectiva de pensar en que luego a lo mejor va a tener que retirado el menor, sino pensar en que se va a brindar un apoyo, se va a brindar una ayuda para que una persona pueda desarrollarse en toda la extensión de la palabra. Yo creo que la recompensa emocional debe de ser enorme. Así es. Aquí hablamos de algo que no es, como dicen en negocios, de suma cero, ¿no? Sino que es algo que multiplica lo bueno. El que dos familias, como tú dices, coincidan en proteger, en acoger, en abrazar a un niño para que alcance su desarrollo completo, te da la perspectiva de lo que queremos lograr, ¿no? Y a final de cuentas, el que haya niños, perdón, que hayan sido protegidos, que hayan sido acogidos por estas dos o quizá más familias en algunos casos, te va a dar un resultado también en cuanto a su inserción en la sociedad, su participación en la sociedad, ¿verdad? Sí, por supuesto, es que es diametralmente opuesta la perspectiva de desarrollo que se puede tener viviendo en una familia con un modelo familiar donde estamos hablando de que hay 2, 3 niños, si acaso 4 si tú quieres, pero con la perspectiva de una pareja que los está cuidando, que está dando amor, que tiene atenciones, que tiene cuidados personalizados. Eso es una situación de pertenencia, o sea, como ser humano te da una pertenencia que institucionalizado se pierde, se difumina, porque son demasiados niños. No porque no los cuiden bien, evidentemente, hay instituciones que se desviven por cuidar a los menores de edad, pero por supuesto no es lo mismo tener cuidado sobre 2, 3 menores de edad a tener cuidado sobre 15 en una sola persona, una sola pareja. Entonces se difumina muchísimo, se disuelve toda la atención y esa situación de pertenencia también el menor de edad pues la va perdiendo, desgraciadamente, y eso afecta toda su psique respecto a cómo va a posteriormente desarrollarse. Para terminar, Ivette, esta pequeña entrevista, ¿a ti qué te compromete en el tema Me comprometen los niños. A mí me comprometen los niños y me compromete mucho la vulnerabilidad que existe en nuestra realidad, en nuestra sociedad, y que al ser ciudadana me tengo que dar cuenta que soy parte del problema y de la solución. Soy parte del problema, soy parte de una sociedad que desgraciadamente también conforme va pasando el tiempo, al menos desde una perspectiva muy personal, creo que nos hemos convertido un poquito más en personas un tanto más no abiertas al dolor ajeno. No estamos siendo muy empáticas, cada vez somos un poco más egoístas, cada vez estamos más involucrados solo en nuestros problemas. Y creo que eso me hace, soy parte de esta sociedad, me hace parte de tener un poco de la culpa también de esto. Pero quiero apoyar desde la perspectiva de dar insumos para que precisamente gente como ustedes, tan comprometidas, que como dice mi esposo el doctor Michael Núñez, ustedes son los que están en el rompeolas. O sea, ustedes son los primeros que están, porque ustedes están trabajando actualmente el día a día, ustedes ven a los chicos, ustedes ven el dolor, ustedes están buscando familias, ustedes están trabajando en tratar de permearlo, en tratar de sensibilizar. O sea, nosotros tratamos de, como académicos, darles un poquito la perspectiva, cuáles son los insumos, qué es lo que dice la ley, cómo se puede estructurar, cómo se puede aplicar. La ley no decreta. Podemos hacer muchas cosas e introducirlas en la ley, eso también es verdad, pero si como sociedad no nos comprometemos, como hacen ustedes, pues se va a quedar en letra muerta.
Entonces nosotros aportamos un granito de arena para todo el mar que tienen ustedes como trabajadores y como personas que están preocupados por nuestros niños. Todo esto, perdón, nada más para decir, esto tiene que ver con un tema de prevención, ver cómo buscamos la prevención para que tratemos de eliminar en la mayor medida posible el tema del maltrato infantil. Tenemos que partir de esa base. Todo esto se da porque hay niños maltratados. Y partiendo de eso, ya una vez que podamos tratar de ver esa perspectiva de la prevención, yo creo que seguir comprometidos y apoyando en todo a todas las causas que quieran aportar precisamente para que nuestros niños tengan sus derechos garantizados. Así es, este trabajo no es de uno solo, ni es solamente de un sector de la sociedad, no es un trabajo de la academia, no es un trabajo del gobierno, no es un trabajo de las asociaciones civiles, es un trabajo que tenemos que acometer todos juntos. La protección y la garantía de los derechos de los niños es algo que nos incumbe a todos. Y por eso también yo quisiera cerrar este tiempo con una invitación. Si algo de lo que platicamos hoy resonó contigo, ponte en contacto con nosotros. Necesitamos, obviamente, papás y mamás comprometidos con esto, pero también necesitamos abogados y psicólogos y psiquiatras y trabajadores sociales y cocineros y cualquier persona que esté comprometida con la protección de los derechos de los niños y con este sueño también que compartimos muchos de ver a todos los niños en México viviendo en una familia que les brinde lo necesario para su pleno desarrollo. Así es que estamos para servirte, pronto estaremos de vuelta contigo en otra cápsula. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ivette, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Alex. Hasta muchas luego. gracias. ¿Tienes un negocio? Contáctanos y sé un patrocinador. Ayúdanos a crear una cultura a favor de la adopción y el acogimiento familiar.